Bueno, ahora vamos a escuchar a Raúl Quesada. Él es también doctor en filosofía, también es profesor aquí en la Facultad de Ciencias, de Filosofía y Letras. La facultad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar en este festejo. Yo las conocí cuando tenían como 3 o 4 años, por lo tanto que cumplan 15 es un privilegio. Bueno, esto es algo así como un texto, se llama Entre el Mall y el Tianguis. Debate feminista cumple 15 años. 15 años que, como ustedes saben, en términos de la vida promedio de revistas o de empresas político-culturales, deben ser algo así como 100. Los cumple, además, en el contexto de una sociedad que en los últimos tiempos ha vivido una especie de pubertad, que como ese periodo en la vida de las personas, ha ido del entusiasmo por el cambio a la depresión, ante los vislumbres de una realidad que a veces parece no haber cambiado, pasando, claro está, por momentos de enojo, momentos en los que repetidamente repetimos, preguntamos y nos preguntamos, ¿cómo es posible? Y al mismo tiempo que lo hacemos, nos deslizamos hacia el pesimismo, hacia el cómo fui a creer, acompañado del clásico debo ser idiota, para terminar con el simple y llano mal humor del que no solo nos cura una cucharada de valemadrismo. Todo esto a pesar y en contra de todos los mensajes gubernamentales y de todas las recomendaciones radiofónicas y televisivas que nos invitan al regocijo. En este contexto es casi un milagro cumplir 15 años. Felicidades. Sigan cumpliendo años, sigan siendo un lugar de encuentro de opiniones, un lugar propicio a un feminismo que más allá de las peculiaridades que lo puedan distinguir, pueda ser ejemplar. Esto es, que pueda servir de modelo, tanto en forma y maneras como en efectividad, para otros agrupamientos críticos de la sociedad. La tarea crítica de por sí nunca ha sido fácil, pero aspirar a que sea efectiva la hace doblemente difícil. Entre señalar un problema y plantearlo de manera tal que su solución, aunque parcial, sea plausible, media una actitud que no es ajena al feminismo. Sin embargo, asumir esta actitud presenta ciertas dificultades en una sociedad contemporánea básicamente mercantil, en la que el valor agregado, tanto tecnológico como simbólico, juega un papel determinante tanto por su velocidad como por su novedad. Estas dos características propician un distanciamiento entre una crítica que podríamos caracterizar como descriptiva y una crítica efectiva. Debe haber habido tiempos en los que una crítica centrada en la descripción de un problema bien podría ser el primer paso hacia la solución de ese problema. Pero cuando la concepción de la estructura social en la que se plantea el problema ya no corresponde con los mecanismos pragmáticos de articulación social que determinan el funcionamiento cotidiano de una sociedad, entonces los planteamientos críticos desde esa posición se vuelven ineficaces. En la medida misma que una crítica social se instala en una estructura o punto de vista que presupone estable y no sujeto a revisión, más que ayudar a la solución de un problema, colaboran a su institucionalización. Permítaseme un ejemplo más o menos burdo. La inseguridad social es un problema que por lo extendido y generalizado amerita una reflexión crítica que corresponda y responda a la experiencia de la comunidad. Y sin embargo, algunas de las soluciones propuestas ignoran esta experiencia, ya sea porque se formulan desde estratos sociales muy lejanos de la experiencia ciudadana, ya sea porque se piensan desde contextos reflexivos que ya no corresponden a la realidad social. Creer que darles bicicletas a los policías o aumentar su número es una solución efectiva es ignorar la experiencia que tiene la comunidad de los elementos que se supone deben resguardarla. Creer que la reforma de las leyes va a disminuir la criminalidad es cerrar los ojos a montañas de expedientes y a la pobreza jurídica con la que se formularon. Es cerrar los ojos al papel que juegan las leyes en este país. Y sin embargo, el ciudadano común lo sabe, lo sufre y actúa en consecuencia, evitando hasta donde puede todo trato con policías y otros representantes de la ley.
Así las cosas, uno puede caer directamente en el pesimismo que resulta de pensar que puesto que las soluciones que se presentan a muchos problemas sociales están tan alejadas de la realidad, aclaremos, de esa realidad que se supone deberían mejorar, esto querrá decir que estamos atrapados entre la corrupción y la ineficiencia. Atrapados porque las promesas de rectitud y eficiencia las hemos oído y según parece las seguiremos oyendo, como seguiremos viendo las evidencias que muestran lo contrario. ¿Cómo asumir entonces la tarea crítica? Un primer paso, podemos pensar, se relaciona con la manera en que se formulen las críticas y se planteen las soluciones. Si tales formulaciones críticas se inclinaran más hacia el contexto problemático, el contexto de quienes sufren directamente el problema, y menos hacia el contexto de soluciones formuladas desde la distancia que genera la burocracia y los afanes políticos de poder, entonces, tal vez, tanto las soluciones como las críticas podrían ser más efectivas. Esto quiere decir teorizar menos sobre problemas y soluciones y acercarnos más a los contextos conflictivos y a los mecanismos que los estructuran, pues es allí donde podremos vislumbrar los cambios sociales que se han hecho resistentes a los remedios tradicionales. Pensemos en otro ejemplo, que como el de la inseguridad, también nos cierra las calles, el comercio ambulante informal. También, como en el caso anterior, seguramente existen leyes que deberían de regularizar el comercio, pero estas leyes se han convertido en un punto de referencia tan lejano que ya no se relacionan con su aplicación. Esto desde luego no quiere decir que hayamos entrado de plano, no ya en el libre comercio, sino el comercio súper libre, donde cada quien vende lo que quiere y donde puede a quien quiera que lo compre, sin que medien ordenamientos restrictivos e impuestos. No. En ese comercio, independizado de las leyes, existen reglas, y faltaba más, también impuestos. Se les llaman cuotas. Estas tensiones entre las leyes y su aplicación generan campos propicios a una crítica no efectiva, especialmente cuando la crítica se formula desde el punto de vista de una aplicación de las leyes que no corresponde con la realidad. En nuestra sociedad, un cambio de las leyes no refleja automáticamente un cambio de las conductas que ellas legitiman. Es como las universidades. Se habla de cambios de planes de estudio, pero ¿y los profesores? ¿Y los alumnos? Los van a cambiar también. ¿Qué es lo que se cambia? El título y el programa del curso. Pero estos cambios se hacen en un contexto que desplaza y finalmente ignora los problemas más básicos, como la preparación de alumnos y profesores, y sobre todo el papel social que juegan las universidades públicas en este país. Pero si ignoramos estos contextos, entonces la eficacia de nuestros cambios legales y de una crítica que quisiera impulsar la transformación sería muy baja. En este contexto, tal vez fuera bueno cambiar el énfasis de la ley a la regla, en el sentido que una regla se puede negociar, se presta a la gestión y favorece el funcionamiento de la interacción social, entre otras cosas por su flexibilidad y porque suele ser el producto de un acuerdo. Hacer públicas las reglas sería como dar un antecedente a la aplicación de la ley, una aplicación que no se limitara a su simple cumplimiento o violación. Vivimos en una sociedad entre el mall y el tianguis, una sociedad en la que conviven en relativa paz la violencia de secuestro y asaltos y una democracia que apunta a ser el caldo propicio para un mercantilismo que finalmente la absorba, la haga parte de él. Una democracia planteada en términos de mercado no solo propicia las estructuras mercantiles, sino que tiende a ser las suyas, de tal manera que las candidaturas se vendan como la Coca-Cola, agua negra endulzada con promesa de satisfacción, que se vendan las ilusiones de bienestar social como en el Nescafé, que todos sean felices gracias a alguno de estos productos. Claro que a estas alturas del desarrollo mercantil, nuestra democracia parece más tianguis que mall. Hay quien le compra a un merolico vestido de verde que vende trampas en contra de la corrupción. La inercia hacia la democracia y modernidad mercantiles apuntan hacia el mall y el abandono del tianguis. Pero hay que reconocer el papel económico que ha tenido el tianguis en la subsistencia de muchos ciudadanos, el papel que ha jugado en la subsistencia misma de las aspiraciones del mall. Además, el tianguis tiene ciertas ventajas: la comercialización directa, la falta de trámites, la cercanía con las necesidades y la voluntad de sobrevivir.
Todos estos factores se conjugan para establecer una poderosa economía paralela que responde más directamente a las necesidades de la población. La aspiración de las leyes es a su universalización, pero dadas las condiciones actuales, esta universalización encarna en un modelo social propio al desarrollo de un modelo comercial. Aun si la universalización se concibe en los términos limitados de una ciudad, vivimos en un país tan múltiple que no podemos pensar en imponer el modelo del mall, pero que tampoco podemos circunscribir, a pesar de que se extienda por todas las banquetas de la ciudad al tianguis. De hecho, ambos se complementan. La bolsa Vuitton que se vende en Perisur es clonada en China y vendida en un mercado en Narvarte. El precio que tiene allí, en Narvarte, es mucho menor que el que tiene en Perisur, pero en mucho depende de él, ya que es su referencia mercantil. Paralelamente, el precio en el tianguis, el precio del producto clonado, afecta la imagen del original, ya que la mayoría de las veces la clonación revalúa el original, lo confirma en su carácter de objeto deseado y económicamente distante. Entre la mujer con una bolsa Vuitton original y la que usa una copia hay como 50 bolsas de distancia. Claro que la clonación también puede devaluar al original al vulgarizarlo. Esto es posible porque la clonación le abre la puerta al mundo de la conversión de los signos. Esto es interesante porque hace claro que en el mundo mercantil contemporáneo está marcado por efectos de significado que poco tienen que ver con la referencia. En ese mundo no existe, excepto por una temporada, la bolsa, con mayúsculas, que sea un punto de referencia. Existe el prestigio de una marca que hace bolsas. Esto obviamente recuerda la idea de que para ciertas teorizaciones tampoco existe la mujer, con mayúsculas, aquella que nos sirviera de referencia para interpretar las encarnaciones históricas de lo femenino. Las manifestaciones de la bolsa y lo femenino cambian y se resisten a ser modelos para leyes que intenten explicarlo. Esto, me refiero tanto a la bolsa como a la mujer, lo han entendido muy bien algunas feministas, que al renunciar a explicaciones platónicas de lo femenino han hecho del movimiento una herramienta más eficaz de crítica social. La relación entre el mall y el tianguis es también la relación entre la ley y la regla. El mall se somete a normas más o menos inexorables de construcción y distribución, determinadas por la mercadotecnia. De esta manera se impone en el espacio en el que se coloca, así sea Teotihuacán. El tianguis, más que las leyes, tiene reglas que se adaptan a las condiciones de las colonias, a los modos y afanes de los funcionarios de la delegación, a las quejas de los vecinos, a sus gustos y capacidades de compra, etc. Claro que el objetivo final es el comercio, pero el comercio que ejercen McDonald's o Walmart está dictado por leyes mercantiles que se trata de repetir y universalizar. De ahí da fuerza a las franquicias que imponen la misma hamburguesa, las mismas papas, el mismo popote, la misma bebida, la misma distribución de las mercancías que acaba dictando la misma distribución de los clientes y que aspira a una misma distribución de los ciudadanos en la democracia mercantil ideal. El comercio que se ejerce en el tianguis, por el contrario, no solo no es tan uniforme, sino que no aspira a serlo. Vende lo que puede como puede. Y claro, no son los mismos tacos, ni las mismas quesadillas, ni el pescado de mi pescadero, que ese sí es muy bueno. No sabemos si el pescado o el pescadero, pero no aspira a uniformes. Esto no es un ataque a la sociedad unificada, ni es tampoco un elogio de la sociedad plural. Es más bien una descripción de la sociedad en que vivimos y que nos obliga a reflexionar acerca de los medios más eficaces para que ella, la sociedad, y nosotros, los que la conformamos, podamos sobrevivir. Es una reflexión sobre la eficacia de dos tipos de actitudes, la que piensa en términos de leyes y estructuras, que en nuestro caso cada vez son puntos de referencia más lejanos, y la que piensa en términos de reglas y de gestiones para ajustarlas a nuestras necesidades. Una ventaja de las leyes, se dice, son los cambios más profundos, cambios estructurales que nos permitirán salir del atraso. Una desventaja es que esos cambios se vienen anunciando, como la repartición de la tierra y la justicia social, desde hace casi 100 años, y no podemos decir que hayan sido muy efectivos. Además, en nombre de esos proyectos de modernización se han cometido toda clase de arbitrariedades, que incluyen, desde luego, la violación de las leyes que esos cambios intentaban proteger. Una ventaja de las reglas es que se pueden modificar más fácilmente.
y sobre todo, puesto que se trata de una actitud, más de una actitud que de un programa, podemos decir que la ventaja de las reglas es que no aspiran a convertirse en leyes, mientras que las leyes no quieren rebajarse a ser las reglas temporales que son. Podemos decir que nos invade el tianguis, el comercio informal, pero también podemos decir que nos invaden los mecanismos mercantiles que se sostienen en la publicidad de los productos y en la promoción de un modelo de sociedad que los consuma, una sociedad que obtiene sus modelos y su información del canal de las estrellas, donde, como en el tianguis, se anuncian curas mágicas sin que la Secretaría de Salubridad intervenga, formas de salvación sin que la Iglesia diga pío. La mercantilización es más fuerte que el gobierno, que la Iglesia y que cualquier otro factor de la sociedad. ¿Cómo pensar entonces una forma de intervención crítica, de colaboración con alguna forma de emancipación? Un primer paso sería asumir que vivimos en una sociedad mercantil, cuando hasta un político es un producto que se vende, y no me refiero a la noción más lata del término, sino a la estrecha relación que se ha desarrollado en la sociedad contemporánea entre el ejercicio de la democracia, la presión de bloques económicos y las técnicas de la mercadotecnia. Entonces, insisto, hay que asumir esta situación y tomar una posición acorde con ella. Obviamente podemos intentar desterrar el mercantilismo de nuestra sociedad, pero sería tanto como correr a los comerciantes del templo o del centro histórico. Ni Cristo pudo con ellos. Tal vez los alejen por un día, pero al otro, como todos los que vivimos en esta ciudad sabemos, volverán a aparecer. Y si esto es así, debe haber una razón. Además de las circunstancias particulares de este país, están las circunstancias del siglo. Si un agua negra endulzada puede ser la bebida mundial, ¿cómo dudar de la efectividad de sus métodos? Pero, ¿por qué no pensar también en qué es lo que hace posible esa efectividad? ¿Cómo es posible que tanta gente identifique la satisfacción con la Coca-Cola, la intimidad con el Nescafé, la democracia con la exhibición televisiva de la corrupción, la libertad con la posibilidad de elegir entre Coca y Pepsi, entre McDonald's y Burger King? ¿Cómo es posible que se nos cambie hasta la manera de hablar, que perdamos el plural de los buenos días para desearle al prójimo, convertido en cliente, que tenga un buen día? Tenemos que asumir ese poder y estudiar su efectividad, no solo rechazarla. En ese sentido, el feminismo es un modelo social. La sociedad, como las mujeres, está harta de que se la manipule, de que se la ignore, de que se la violente, de que se le dé democracia e igualdad con el dedo del presidente del Banco Mundial, con el dedo del mercantilismo envuelto en una crema rejuvenecedora. El feminismo puede jugar un papel ejemplar en contra de esas violencias, ya que tiene una tradición en el desarrollo de tácticas de transformación que usan, pero no se confunden con el modelo que intentan desplazar. Este feminismo ejemplar no sigue el modelo de imposición que lo podría convertir en una forma exacerbada de misoginia, al hacer de él el peor espejo de la conducta masculina. La lucha del feminismo incluye la resistencia a convertirse en una lucha masculina de mujeres, en lugar de ser una lucha femenina que ejercen las mujeres, pero que bien pueden tratar de aprender los hombres. Con este espíritu podríamos empezar a señalar ciertas incongruencias en los ámbitos mercantiles y publicitarios. Podríamos preguntarnos como una sociedad que pugna, al menos biorradiofónica, porque reconozca la violencia verbal, acepta recibir por esa misma radio una serie de mensajes acerca de cómo las distintas instituciones gubernamentales y el gobierno, en obvia investidura paterna, están salvando al país y cumpliendo con su deber de padres de familia. Una sociedad que crea que algo que se llama Oficina de Transparencia de la Información y se anuncia invitándonos a preguntar, como un padre que satisfecho declara que puede hablar de todo con su hijo, pero que no garantiza respuestas, ya que la mayoría de las veces ni las tiene ni intenta buscarlas. De hecho, parece que la información es tan transparente que nadie la solicita, y si lo hace, no la ve. Y aquí creo que no necesitamos ejemplos. Este tipo de críticas tal vez pudieran ser más efectivas al evidenciar algunas de las incoherencias de los mecanismos publicitarios y de la sociedad que de ellos resulta. También podría ayudar a no convertir al feminismo en una ideología propia del no capitalismo, una ideología que, digamos, hiciera del trabajo no solo una necesidad económica, sino una obligación moral de las mujeres.
Un feminismo capaz de señalar la ideología publicitaria que convierte algún aspecto de la vida femenina en un bien sin el cual no se puede vivir el sueño de la mujer emancipada. Este tipo de consideraciones respondería a una crítica que, además de efectiva, aspiraría a darle cierto sentido a nuestras vidas, sin afanes de trascendencia, sin afanes de cambios radicales y sin aspiraciones de transformaciones sociales y jurídicas utópicas que se consideren el fundamento de una sociedad feliz. Gracias.